Pues, yo quiero yo quiero que depuremos el culto de nosotros. Tiene muchos defectos que a lo mejor no los vean, pero estos días nos vamos a reunir para que tratemos ese asunto con todos los que participan del servicio acá en la iglesia. El culto debe de ser algo especial, purificado de todo. Y les informo, les dejo la inquietud. La reunión la hacemos posterior. Hay problemas con el que dirige el culto. Hay problemas con los que cantan los coros, cantan un himno. Hay problemas con los que dirigen acá la música en el piano. Hay problemas con los predicadores. Y yo tengo todo eso, ustedes saben que yo vengo al culto y yo miro todos los detalles. Entonces nos vamos a reunir para que todos como que nos empapemos del asunto, veamos las cosas, caigamos en cuenta de ello y comencemos a corregir, porque si somos nosotros los que hemos impuesto eso en el culto, pues somos nosotros los que debemos corregir y en consecuencia, pues es de competencia de nosotros. Pero eso, todo eso es corregible. Vamos a leer en el Evangelio de qué dijimos, Marcos capítulo 3, el verso 13 hasta el 19. ¿Listos? Dice así el Santo Evangelio, después subió al monte y llamó a sí mismo a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. Saben ustedes, hermanos, que es muy comprometedor el predicador, el pastor siente mucha carga porque parece como que toda la gente se sienta a esperar algo de él, pendientes a ver qué. Y uno pues sabe eso y lo que hace es orar a Dios porque ¿quién es pues suficiente para esto? La competencia de nosotros proviene del Señor Jesucristo. Entonces nosotros volvemos al tema. Venimos hablando de Efesios 2:16, recuerden, y es que Dios nos llamó en un solo cuerpo. Así dice ahí la palabra, que Dios nos llamó en un solo cuerpo o en una sola iglesia, porque Dios no tiene sino una sola iglesia. La segunda carta de los Corintios capítulo 11, el verso 2, el apóstol Pablo le dice a esta congregación, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, igual una sola esposa. Efesios capítulo 5 le plantea a usted eso. Y hablando de ese cuerpo que es la iglesia, entonces hay una cantidad de cosas que necesitamos nosotros detallarlas bien, tenerlas bien claro,
y es precisamente los administradores de esa iglesia, es decir, los pastores. Yo les hablé a ustedes que la Biblia enseña y muestra el acta de nacimiento. A mí me parece eso supremamente importante. Eso no lo consigue usted en ninguna facultad de teología. Eso aparece en la Biblia muy definido. Los primeros, gracias hermano, 17 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 hasta el 17, le enseñan y le muestran a usted todo lo que esa iglesia hizo, practicó, le cumplió a Dios. ¿Cómo hizo? Son esos 17 capítulos. Y por eso lo llamamos, es el acta de nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no defiendo organizaciones, instituciones religiosas, no me interesan. Por el contrario, soy enemigo exactamente de esas formalidades. Creo que la iglesia de Dios es la que la Biblia habla. Los hermanos muchas veces bajo el espíritu de ignorancia dicen es que la iglesia es esto y la iglesia es aquello. Falso. La iglesia es lo que dice la Biblia que es ella. Las organizaciones religiosas son las que son lo que la gente dice y lo que la gente critica. Pero la iglesia es eso. Es una dama que no tiene, hermanos, absolutamente nada de malo, como explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y en estos grupos de congregaciones hay un grupo que se queda, que no es iglesia. Y hay otro grupo que es la iglesia, y ese grupo es el que se va con el Señor Jesucristo. Veamos algunos detalles o lunares de esa iglesia que no es iglesia. La gente no le gusta oír la palabra de Dios. La gente no le gusta congregarse. Si ustedes observaron la lectura del capítulo 17 de Juan, es la integración de los creyentes en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Él y por ende Él es la cabeza de ella. Porque es que ese capítulo 5 compara la iglesia exactamente, compara el hogar con la iglesia. Entonces compara el esposo, la esposa, con la iglesia y Cristo. El texto de 1 Corintios 6 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con ella. Así es. Ustedes van a notar un detalle. En el ordenamiento jurídico colombiano, un hombre y una mujer contraen matrimonio legalmente, pero resulta que para efectos de procedimiento legal, ese matrimonio no es perfecto matrimonio, sino hasta después de la cohabitación de la pareja. Si eso no ocurre, nunca hubo matrimonio. Y la ley así lo establece en el Código CGP civil, procedimiento civil, e indica exactamente eso. Entonces, ocurren casos, se murió el paisano y entonces ella, por eso ha sido muy criticado el matrimonio a través de representación. El hermano Daniel está en Estados Unidos y la hermana Laura está en Colombia. Y entonces el hermano Daniel le da un poder a un hermano acá, o a un familiar, o a un amigo, para que él lo represente en ese matrimonio. Eso funciona normalmente, como le estoy diciendo, aquí eso se practica, porque es legal, la ley lo tiene establecido así.
Entonces le dice, ve, colabórame en esto, que es que imagínate que no me dieron permiso aquí y Daniel trabaja en esa agencia de vuelos espaciales científicos. Él es un duro eso, la NASA, gracias. Él es un duro. Y entonces el hermano viene el día, la hora, el juzgado o la notaría donde se va a celebrar el matrimonio. Y él está allí y ya el notario ha preparado el acta, cómo y qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque no se trata del titular, sino de la persona que va a reemplazar al titular. Eso ocurre aquí en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, eso lo hace el Señor Jesucristo. Y por eso ustedes van a notar que Dios le concedió todo eso a Cristo, a su Hijo Jesucristo. Por eso hay muchas religiones que les pesa la lengua decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque ni le conocen, ni le entienden y les pesa la lengua. Eso es como cuando el esposo ya no quiere a la esposa, que la lengua le pesa para decirle amor o cualquiera de esas palabras bonitas que a ella les gusta que les digan. ¿Cierto, hermana Margot? Hermano Sergio, que tiene el problema usted. Entonces, en esa acta de nacimiento, estamos diciendo, aparece, repito, cuándo nació, dónde nació, con cuántas personas, cómo se llamaban esos integrantes de la iglesia de Cristo en su nacimiento. Otros lo llaman el día que fue manifestada la iglesia al mundo por el Espíritu Santo, en fin, cualquier forma. Pero como el que se inventó ese término de nacimiento de Jesucristo, recuerdan que él al doctor Nicodemo le dijo eso, el que no nace otra vez, ni puede ver, ni puede entrar al reino de Dios. Entonces vamos a ubicarnos. Ese cuerpo, esa iglesia en la cual fuimos llamados, tiene un líder, cada congregación, que se llama un pastor. El Espíritu Santo de Dios fue el que trajo todo esto, ordenó todas esas cosas, pero resulta que la iglesia a quienes aspiraban a ser sus ministros, entonces les exigían unos requisitos. Y en la Biblia aparecen esos requisitos. Y nadie puede ser ministro sino por llamamiento de Dios. Así como el ejemplo que pone la Biblia en la carta a los Hebreos acerca de el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el capítulo 7 de Hebreos. Y nadie puede recibir, perdón, dice allí esa distinción, sino es por medio del llamamiento de Dios. Ustedes van a observar un caso bonito. El capítulo 3 que acabamos de leer de San Marcos está hablando de ese inicio. Jesús subió al monte a orar y después de que oró, dice que llamó así, no a los que le recomendaron. Fíjense ustedes bien en eso. No en los que le recomendaron, sino que llamó así a los que él quiso. Ah, pero es que aquel es un analfabeto y aquel es un letrado. A mí no me interesa eso, yo lo capacito. Y por eso Pablo le explicó eso a la iglesia de Corinto en la segunda carta diciendo, es que nosotros la competencia no es nuestra, sino de Dios. Entonces la Biblia comienza a explicarnos esto
Y yo, por ejemplo, me ubico en esa parte. Lo que Dios dijo no caduca. Lo que Dios dijo no tiene errores. Lo que Dios dijo es perfecto. Echémosle un vistazo. Cuando ustedes, pues a lo mejor no, pero si alguno estudia el árbol genealógico de la ley de Dios, se va a encontrar en la descripción que hace el Salmo 19, el verso 7, y está diciendo, la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Primero, hace la presentación de la perfección de ella y segundo, explica el por qué. Porque esa ley de Dios convierte el alma del ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, esa persona tenía que ser llamado, tener ese llamado. En los versos 19 y 20 del capítulo 1 de Marcos, usted encuentra otra vez la repetición de esa misma instrucción. El Señor Jesucristo no dejó las cosas así como la rueda suelta, sino que llamó y de esos que llamó, dice, escogió a 12. Yo les he explicado a ustedes una vez de los errores de nosotros. Nosotros los líderes, pastores, cometemos unos errores por ignorancia de las escrituras. ¿Por qué en la Biblia aparecen, hay dos grupos de ministros y vale la pena pues hacer mención de ello? Uno es el que aparece en San Juan, en Lucas 10. La Biblia dice que el Señor envió a 70. Ustedes recuerdan eso. Envió a 70 a predicar el evangelio internamente. A esos no los envió fuera de la frontera, sino internamente. Y luego envió a 12 y les dijo que fueran ¿por dónde? El profeta Malaquías profetizó de ese envío de los predicadores y dijo, Jehová será glorificado más allá de las fronteras de Israel. A esos 12 les dijo, id por todo el mundo. Ya no fue internamente, sino por todo el mundo. Entonces, esos 70 los llamó y los envió a predicar la palabra dentro de Israel, porque les dijo que solamente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, nosotros vemos a una persona que es diestro en la iglesia y lo vemos con buenas capacidades y decimos, ese es un pastor. Y lo ponemos allá de pastor en tal parte. Le decimos al supervisor, hermano, aquí le recomiendo a Ramón, es un tremendo predicador. Y nosotros equivocadamente pensamos que eso es así. Y mentiras que no. El Señor capacita a esa persona para un ministerio interno, localmente, dentro de la congregación. Y a otros los capacita para que vayan más allá de las fronteras, como estamos diciendo que dice el profeta Malaquías. Entonces, yo les conté que aquí han ocurrido casos en el Distrito 9, que de la iglesia, no la voy a mencionar, una iglesia donde un muchacho que estaba terminando sus estudios para ser cura de la religión católica romana,
Y entonces el evangelio lo alcanzó y el hombre renunció allá y se bautizó en la iglesia y comenzó a servir. Y el pastor dijo, no hermano, un cura que iba a bautizar, hermano, oiga, ese hombre es... Yo no estoy hablando de un pastor neófito, de un pastor de estrato 2 o estrato 0. Estoy hablando de un pastor de la alta alcurnia, con ministerio nacional e internacional. Era el pastor allí. Entonces el hermano lo envió por allá a un pueblo donde nosotros íbamos a pasear. Y resulta que el hermano llegó allá, le entregaron 15 creyentes y acabó con todo eso lo que había. Entonces de ahí los directivos son, tengámosle paciencia, lo trasladaron a otro pueblo, le entregaron 25 y entregó 5, ya había acabado con 20. Entonces ya tomaron cartas en el asunto, hablaron con otro pastor que ya durmió en el Señor y le dijeron, hermano, le vamos a mandar a fulano para que usted lo instruya, lo capacite, porque es que la Biblia, hermano, todo eso me ocurre a mí cuando yo rehúso hacer lo que dice acá. Yo rehúso hacer e impongo mi criterio, entonces fracaso. Porque yo puedo imponer mi criterio en otras muchas cosas, pero en este tema de Dios, hermanos, seamos reverentes y agachemos la cabeza y dejemos que sea Él el que hable. Eso es lo que estamos leyendo en San Marcos capítulo 3. En todo caso, que con el muchacho no fue posible. Después de esa capacitación lo enviaron a otro lugar, le entregaron 40 y acabó con todo el rancho. Entonces vieron que no. Pero ¿quiénes le hicieron mal? Los mismos líderes, porque no es así. Hermanos, no es así. Usted estudia en la Biblia y vamos a ver parte de eso, porque el tiempo usted ya saben ustedes que es cortico. Entonces, esa persona, la iglesia de la que yo hablo, que es la que habla la Biblia, le exigía a esa persona unos requisitos mínimos para que fuera ministro de ella. Y entonces comencemos repitiendo lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3, que es esas cartas, la Biblia tiene unas epístolas o cartas que son puramente apostólicas, doctrinales, que no se trata de mensajes generalmente se maneja es para eso, o a lo menos para eso fue dicho. Y aquí hemos dicho que Dios dice en su palabra, hay que usar la palabra de Él para aquello que Él la envió, de acuerdo a Isaías 55. Entonces, esa persona necesita ser llamado. ¿Recuerdan el ejemplo de las bodas? El Señor mandó, primero dice que hicieron la invitación y luego el Señor pasó revista a todos los invitados. Cuando se pilló por allá uno, no dice que una, sino uno, que no estaba vestido de bodas. Se le acercó y le dijo, amigo, ¿por dónde entraste acá? ¿O cómo te colaste? ¿Por dónde? ¿Y qué fue lo que ordenó? Sacarlo. Yo recuerdo que las oraciones de los hermanos de nosotros son ingenuas, muy ingenuas, pues incluyéndome yo, por supuesto. Yo me acuerdo como yo de rodillas le decía al Señor, Señor, cuando nos hablaban de la obra misionera y todas esas cosas, le quebrantaba el corazón a uno. Por ahí que los hermanos allá en el Japón, allá en no sé dónde,
Y Señor, vea, y desde las 4 de la mañana poníamos a las hermanitas a hacer tamales para engordar la ofrenda misionera. A lo largo de los años, estudiando las escrituras, diciéndole, Señor, yo quiero ser, que usted me dé entendimiento, yo quiero es hacer lo que usted dice. Yo entendí y cambié mi oración. Hoy mi oración para el campo misionero es, Señor, todos los misioneros de Colombia y del mundo que usted, Señor, ha llamado y ha enviado, guárdelos, bendígalos, fortalézcalos, ayúdele, bendígale su familia. Y a los que usted no llamó ni envió, sáquelos. Ya cambié la oración. ¿Por qué? Porque esto me hace a mí un cómplice de engaño o de mentira. Porque hay personas, en esto se mueven amistades, familiaridades y cosas. Hermanos, a los que nos tocó y que tenemos esa convicción por el resultado que el Señor nos ha dado, el fruto que dimos por la gracia de Él, nosotros nos consideramos que debido a todas esas señales fuimos llamados, escogidos y enviados a esa labor. Luchamos con hambre, predicamos hasta sin ropa y por toda esa etapa pasamos. Habemos muchos todavía que testificamos eso y así nos ocurrió. Pero Dios nos bendijo y Él cumple, porque es que Él cumple todo lo que Él prometió salvarlo a usted y Él déjese salvar y Él lo salva. Entonces, vamos a ubicarnos en este pasaje. Cuando usted observa, yo sé que los hermanos pasan por encima de todo eso, el que más rápido acabe la lectura, pero Romanos 10:17, usted observa que el Espíritu de Dios dice en boca de Pablo, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y eso pues no es posible. Entonces Él llama así a los que Él quiere. Ahí no hay recomendaciones, ni hay amistades, ni hay ninguna de esas cosas, sino que ese personal lo tiene Dios definido para esa labor. Y muchas veces dicen, ay, sí sabes, que fulano lo sacaron a la obra. Sí, ¿y por qué ese y a mí no? Yo soy mejor que ese. No, es que no es así. Es que no es así. Qué pena, hermanos, que no les brinde café, pero no nos alcanza. Entonces, abra su Biblia, no se me duerma. Observe bien el mandamiento. Es que no es una sugerencia, es un mandamiento. Si alguno desea obispado, primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el apóstol está diciendo, buena obra desea. Pero, observen bien, creo que ahí aparece ese término, pero es necesario. Y bajo de esa expresión necesario o necesidad, comienzan los requisitos. Pero es necesario que ese que anhela obispado o ser ministro de la iglesia sea, ¿qué cosa? Irreprensible. Que no lo estén señalando de que ese pastor me prestó 10,000 pesos a un interés del 25%. Que no lo estén señalando de eso. Que no lo estén señalando de aquello. Que no lo estén señalando de lo otro y demás. Que sea irreprensible. ¿Sí encontraron la primera de Timoteo? Pero lea, observe, que la Biblia sí diga eso. Que yo no esté embolatado aquí, yo me puedo equivocar.
Claro, así como ustedes se han equivocado, yo también. Claro. Que sea irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Entonces las religiones interpretaron que ese pasaje, y ese es el que nos aplican a cada uno, para usted ser un pastor de la iglesia, usted tiene que casarse. Yo estaba consultando las entrañas propias de la filosofía y lo que yo aprendí es que ese texto de la Biblia no se refiere ni una sola vez a eso. No está hablando de matrimonio, sino que está hablando es de un asunto de moral. ¿Qué tal un pastor con 4 mujeres? La costumbre que había en esos días. Un pastor con 4 o 5 mujeres. Que sea marido de una sola mujer. Está diciendo. Y está hablando es de moral. ¿Por qué? Y usted, pastor, ¿por qué se atrevía a decir eso? Ah, muy sencillo. Como yo creo la Biblia, para mí la voz superior de esto es el que creó todas estas cosas para que se hicieran. Es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a abrirle la carita al mensaje que Cristo dio respecto a ese tema. Y abrimos a San Mateo 19. Y vamos a encontrar a Cristo con sus discípulos tratando el tema del ministerio, que es el mismo tema de acá de Primera de Timoteo respecto a los que desean ser ministros. Y entonces vienen hablando del tema de matrimonio y todo eso. Entonces llegan a un punto donde el apóstol Pedro le dice, Señor, si así es el asunto con la mujer, entonces no conviene casarse. Respuesta, el Señor Jesús le responde a Simón Pedro, Simón, es que no a todos les es dado esto. El que sea capaz de serlo, que lo sea. No a todos les es dado esto. El que sea capaz de serlo, que lo sea. Léanlo. Ahí tienen ustedes la Biblia y ahí lo van a encontrar. Entonces, quienes conocemos toda esa problemática de esos temas y de esas cosas, inmediatamente cuando nos citan un texto, solicitamos entonces que hay una discrepancia y hay que entrar en una cosa que se llama conciliación. Hay que conciliar ese pasaje de 1 Timoteo 3 con San Mateo 19, de lo que Cristo está enseñando. Cristo es el responsable absoluto, porque Él es el autor de la iglesia, según Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, dice él. Entonces él es el que constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y no sé qué más cosas. Entonces él es el que hace todas estas cosas, crea a estos personajes para que desarrollen este trabajo y en consecuencia pues debió él haber instituido exactamente ese asunto del matrimonio o no para los que iban a liderar su iglesia, porque él es el fundador de la iglesia. Es que la iglesia de Jesucristo no se la inventó fulano, perencejo, no, nació en Pentecostés, el Espíritu Santo la presentó, la ungió y la puso bonita. Aleluya. La puso bonita. Entonces, escuchemos, pues no cierre la Biblia que vamos a trabajar ahí. No la guarde. Estamos en el versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto, capaz de enseñar. Que no hable bobadas aquí en el púlpito. Capaz, apto para enseñar. 3. No dado al vino, no un borracho pues,
no peleador, hay pastores que pelean con las ovejas, pues, no codicioso de ganancias deshonestas, de lo que venimos diciendo, recuerdan, de aquellos que siguen el camino de Balaam, ¿recuerdan? Sí, dice que perecieron, ¿por qué? Se recuerda el texto de segunda de Pedro 2, 15. Entonces dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable. Dice, apacible, que en vez de encender, calme. Que no sea un avaro. Hay gente que les dan aquí y corren para el banco. Hermano Daniel, no es así, ¿cierto? Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. Estamos mirando, venimos estudiando lo de la iglesia de Cristo y hoy nos tocó la etapa del ministro, el que dirige esa iglesia. Y ese señor debe llenar esos requisitos. Que gobierne bien su casa. Yo no puedo ser pastor de esta iglesia y que mi hogar sea un desastre. No puede ser. O una cosa o la otra. Que gobierne bien su casa. Que tenga sus hijos con toda honestidad. 5. Porque el que no sabe gobernar su casa, el pastor no gobierna la iglesia, pónganle cuidado a la Biblia. El pastor no gobierna la iglesia, gobierna su casa. La iglesia lo que hace es que la cuida. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo les decía, las religiones se confundieron con todo eso y establecieron sus propias leyes y sus propias normas. Y por eso no les pasa, no les funciona. Y yo quiero decirles a ustedes, la razón por la cual me decía a mí una vez el presidente de la iglesia, estábamos en unas conferencias en Bucaramanga y entonces él invitó a varios pastores a almorzar y entre esos me invitó a mí. Y fuimos a almorzar y en un conversatorio, entonces estábamos haciendo mención de estas cosas. Y yo le decía a él que en la historia del ser humano, todo hombre que puso la mente en Dios y en lo que Dios dice, le fue bien. Y que todas las organizaciones que cambiaron la palabra de Dios, lo que Dios dijo, por el criterio propio fracasaron. Y eso está escrito en la Biblia, eso no es una cosa novedosa para ningún estudioso de la Biblia. Porque en la carta a los romanos el apóstol Pablo comienza explicando eso en el capítulo 2. Entonces, haciendo mención de esas cosas, de ese tema que estamos hablando, en el verso 6, que no sea un principiante. Léanlo pues, léanlo. Yo quiero verlos que miren la Biblia. Que no sea un principiante. Otra versión dice que no sea un neófito, un principiante. Que no sea un principiante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo les voy a contar un caso que se me ocurre y no mencionamos, pero un personaje muy importante de nuestra iglesia fue discípulo mío. Y entonces el hermano Campo Elías Bernal era pastor de la iglesia central de Medellín y le dijo al supervisor, hermano Mario Cadavid, hermano, habla con Aicardo a ver si él nos deja que nos traigamos a fulano de tal para que sea mi asistente. Y entonces me dijo, yo le dije, listo hermano, lléveselo que nos formamos es para servir. Y el muchacho se fue. Y entonces él era soltero.
Entonces un día el hermano salió, tenía que viajar, no sé, para Australia, por allá al extranjero. Entonces la esposa le dijo al hermano, hermano, hágame un favor, vea, es que allí anoche llovió mucho y hermano, y hay una charca de agua para que usted me haga el favor y saque esa agua y trapee ese lugar. Y el hermano le dijo, acabaron de ver ustedes esto. El muchacho era el asistente del presidente nacional e internacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y esos títulos pueden inflar a una persona. Y aquí yo estoy leyendo que no sea un principiante, no sea que inflándose caiga. Pero sí lo están mirando ahí en la Biblia. Y eso le pasó al muchacho y él le dijo, hermano, a mí no me llamaron para barrer o para trapear o secar agua, me llamaron para enseñar la palabra. Eso le dijo a la esposa de él. De ahí para allá no me pregunte que no sé. No un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Un error, desconocer esto. Ejemplo, cualquier día en la vida, ustedes saben que el Señor nos llamó de allá, de Gomorra, nos llamó de allá y nos trasladó a su reino glorioso. Imagínense lo que estoy diciendo. Nos sacó de Gomorra y nos trasladó a su reino. Entonces allá hicimos de todo. Entonces resulta que un hermano, un joven, tuvo un hijo con una muchacha, era su novia y ustedes saben cómo es el cuento, pues yo me caso contigo, te regalo la luna, te subo por allá, no sé, a Marte o a Júpiter y te regalo no sé qué. Y cuando ya la muchacha le dio el muchachito, oíste mi amor, mi tesoro, mi barrigón, mi gordo, yo no sé cómo le dice, imagínate que, y entonces estoy esperando el bebé, le dijo, bueno, adiós, si te he visto, y hasta ahí. Entonces tuvieron ese bebé, en esos días lo alcanzó la misericordia de Dios, se entregó al Señor, comenzó a servir en la iglesia y entonces él, pues por supuesto que al convertirse al Evangelio tenía que cortar ese asunto de la fornicación. Se apartó de allá y entonces un día el hermano estaba predicando y era muy fogoso para predicar. Él se ponía todo esto de ruana. Entonces estaba predicando ese mensaje y la gente aleluya y bueno, en esos momentos que hemos pasado tan buenos, ¿cierto? Entonces llegaron dos hombres del CTI con la muchacha. ¿Por qué resulta que este se enamoró entonces de una hermana en la iglesia y se casó con ella? Y esta fulana se dio cuenta y tenía un hijo del hombre. Y a él se le olvidó que él sí se convirtió al Señor. Pero no piensen ustedes, mis hermanos, que entonces ya Dios no es un irresponsable. Y entonces usted quedó allá debiendo 10 meses de arriendo y como me convertí al Señor, yo ya no le pago a Pedro. No, no es así. No, yo tengo que ir a ponerme al día. Claro. Que fue que yo con ese bebé y ya eso fue allá en Gomorra y en Sodoma, yo ya estoy en Cristo. No, señor, allá tenés un hijo, anda a responder por él. Claro. Y aquí la palabra en los requisitos, señores, está diciendo que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero como olvidamos esto tan grande y tan absoluto, lo que dio el Espíritu Santo, esto no fue Pablo, esto lo dice el Espíritu Santo de Dios en boca de él. Vea, ese que aspira a ser ministro de la iglesia, que tenga buen testimonio de los de afuera. Sí dice así, el verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
¿Quién es el que sufre? El que chupa, el evangelio. Entonces este caballerito, primero, el ignorante del tema. La organización y sus líderes, no, aquí esto no funciona, funciona lo que yo diga. Y entonces el pobre muchacho predicando, a ellos no les importa, llegaron los del CTI, señor, hágame el favor, disculpe, hágame el favor. Él sale acá y le dicen, señor, somos de la Fiscalía del CTI y venimos por usted. Despídase. Y lo dejaron, él se despidió y chao, se fue. Allá se dio cuenta del asunto, es que esta señora, usted tiene una responsabilidad con ella y usted le debe la platica de la manutención de ese niño a esta señora. Vaya arregle o la cosa se complicó. Eso ocurre, qué vergüenza para toda una congregación que es la esposa del Cordero. La iglesia tiene que sufrir todas esas cosas por un orgullo tonto religioso, por no respetar lo que dice aquí. Hermanos, pues que lo dice la Biblia, no es este pastor que ya lleno de resabios tal vez. Pero está diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Entonces, como yo necesito que esto corra, porque el tiempo ya se acabó, ¿o no? Usted me hace enseñitas. ¿Qué se hizo la patrona? Esa iglesia es administrada por hombres que el Señor llamó para el ejercicio de esa función, pero le entregó una cosa que los capitanes de los barcos llaman brújula, lo que hoy modernamente en los estados están llamando hoja de ruta. Vea, Señor, así es que usted va a ministrar la iglesia, mi iglesia, que es lo que Cristo dice. Y nos fue entregado exactamente esta Biblia, este Evangelio, donde nos dice, no falta nada. Nos dice todo lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, porque el Espíritu de Dios es el que capacita a estos ministros para administrar la iglesia de Cristo por la cual Él se dio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo al estudio bíblico, tenemos acá 35 requisitos que están escritos en la Biblia, que debe de cumplir esa persona. Yo me acuerdo cuando nosotros, los ancianos, hoy comenzamos, yo fui rechazado, por ejemplo, para este servicio, porque era solterito y no me gustaba el matrimonio, problema, pero me gustaba predicar a Cristo a la gente. Y Dios me usó de una manera espectacular. Me dio almas, bueno. Entonces a lo mejor por eso no me corrieron, porque a los solteros no los dejaban. Yo trabajé 16 años soltero. Y entonces, como yo era soltero, no podía pasar porque muy respetablemente nuestra organización cree que primera de Timoteo 3, que marido de una mujer está hablando es que debe ser casado. Cuando ya les estoy aclarando que entonces si es así, entonces San Mateo 19 no tiene efectividad y lo que dijo Cristo, pues no, porque Cristo lo que está diciendo es el que sea capaz de serlo, que lo sea, porque no a todos les es dado esto.
Entonces, aparecen 35 requisitos para ser pastor no de una organización, sino de la iglesia del Cordero de Dios. Entonces yo quiero que vengamos para que cerremos acá el capítulo. Ahora, el domingo pasado hablamos acerca de los problemas de la iglesia, de las 7 iglesias del Asia Menor. Y nos encontramos, nos pillamos una cosa ahí en la Biblia estudiando eso, que fue la doctrina de Balaam, el camino de Balaam y el error de Balaam. ¿Y por qué esas 3 cosas? Porque según el apóstol Juan, de alguna manera Dios quería dar a conocer algo que iría a ocurrir religiosamente con mucho poder universalmente. Y Juan, el apóstol, entonces se lo mostró el Señor al apóstol Juan para que él, a su vez, lo manifestara exactamente a la iglesia, para que a lo largo de los tiempos las naciones lo conocieran y la iglesia pues también, por supuesto. Esta es una cosa que puede causar o que causa malestares, pero el capítulo 17 de Apocalipsis, el apóstol Juan, en todas esas visiones y figuras que muestra, lo habló también de esa forma, para referirse a lo mismo. Y comienza diciendo, primero habla del dragón, segundo habla de la bestia y tercero habla del falso profeta, que es una integración propia religiosa, del poder religioso que impera sobre la tierra. Y usted sigue leyendo allí, pero no lo lea aquí, escúcheme, apunte y en su casa hace todo eso. Entonces el apóstol Juan dice que él da testimonio de lo que vio y oyó, dice ahí el mismo libro. Él vio que de la boca del falso profeta salió un espíritu y vio que de la boca de la bestia salió otro espíritu y vio que de la boca de el dragón salió otro espíritu. Y mire cómo lo presenta. Dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que salen por todo el mundo para engañar a todos los reyes. Usted va a notar el detalle. Está hablando de los líderes de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque los líderes de todo el mundo son los que manejan el pueblo. Bajo el poder de ellos está la gente. Y entonces la religión siguió el mismo detalle y creó una doctrina vergonzosa y ellos la llamaron con nombre de mujer, la Santísima Trinidad. A eso se refiere la doctrina, el camino y el error, el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahí están los 3. Y ellos crearon eso y esa doctrina apartó a todo el mundo del verdadero Dios. Y a esa iglesia que estamos hablando, ella es desposada, hermanos. Esta iglesia es desposada con un solo marido. Ella no tiene 2 ni tiene 3. Ella tiene un solo marido. Denle alabanza al Señor.
Yo me salgo del rol pentecostalismo y me meto en la realidad de la cátedra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces mire lo que está planteando. Juan está exactamente hablándonos de algo que, bueno, ¿y él a qué se referirá con esto? Esos espíritus inmundos salen por todo el mundo para engañar, y habla de los jefes, ¿cierto? De los reyes, sí dice así, a los reyes de la tierra, porque les explico, bajo el poder y gobierno de esos. Un ejemplo, el dueño de una empresa le da el cargo de gerente a Ramón y le dice a Ramón, vea, va a haber unas elecciones para elegir presidente de la República. Tenemos 9.000 trabajadores, reúna a toda esa gente y dígales que hay que votar por fulano de tal. Y pues claro, yo para no perder mi trabajo, yo, aunque no sepan por quién voté, yo voy a apoyar lo que dice mi patrón. Claro. Y ellos son los que manejan el poder sobre la tierra. Esa doctrina trató de opacar, o ese fue el propósito. Y por eso él habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el gran trabajo de revelarle a los creyentes, a la gente, revelarles el verdadero Dios y la vida eterna. Demostrarles cuál es el camino, demostrarles o inspirarles el nombre del Salvador. Y por eso es que hacemos hincapié o insistimos en que hay un solo Dios y que la Biblia lo está planteando así. Y que en el nombre de ese Dios es que nosotros vivimos nuestra vida espiritual, partiendo desde el principio, que fue haber recibido la fe. Lo primero no es el bautismo, lo primero es la fe para poderse arrepentir y convertirse a Dios. Díganme, ya acabamos, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces, nos vamos a ir para la casa. Entonces, aquí en esta parte, estamos haciendo la mención, me preocupa lo que dice el apóstol Pedro. Porque es que el apóstol Pedro está diciendo, hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros. No sé si ustedes han leído eso. Pero dice él, hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Para mí un falso es el que no se ciñe a este libro. Ese para mí es un falso y no le creo. Y conmigo tiene dificultades, seguro, grandes y muy grandes. A mí me tocó decirle estos días a un pastor, ¿a vos te llamó el Señor y te envió a este trabajo o te colaste? Y el hermanito se disgustó conmigo, se puso bravo por eso. Pero así es. Entonces yo, conociendo todo esto, yo le digo a la persona, si hay que decírselo, pues hay que decírselo. Pero hermano, si Cristo dio su vida por esta iglesia, nosotros los pastores, hermano, ¿cuánto más tenemos que defender la iglesia? ¿Y de qué defendemos a nosotros a la iglesia? De la falsa doctrina y de los falsos maestros que ella misma está diciendo. Y pone un ejemplo hermoso el apóstol Pablo en la iglesia, segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol que estos líderes religiosos que no se ciñen a la palabra, dice que ellos se transfiguran como hombres de no sé qué, hablando de piedad, y dice que no es cosa maravillosa porque Satanás también se transfigura, se transforma como ángel de luz. Eso es así de ese tamaño.
Hermanos, entonces uno como creyente, en este último, es que estamos en la etapa final. Ya hemos pasado 6 etapas de la iglesia y ahorita en este momento estamos en la final. Estamos en la lucha contra la iglesia de la Odisea. Estamos esperando la aparición de Cristo, luchando con esos hermanitos que hay que llevarlos arrastrados, empujados. Hay que rogarles, hay que suplicarles. Hermano, vamos al culto. Hermano, venga, oremos. Hermano, venga, leamos la palabra de Dios, suplicando a la persona por su propio bien. Estamos en esa lucha en la iglesia de la Odisea. Es lo que les he venido explicando. Entonces, ¿por qué? Pues porque la venida de Cristo se acerca y queremos que todos nos vamos junticos para allá. Póngase de pie, demos gracias, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es el pan vivo, Señor, que da vida al mundo. Gracias por esta iglesia, por todos y cada uno de